Muy bien, continuamos entonces con nuestra asignatura de teoría de conjuntos y en esta ocasión vamos a seguir profundizando en los axiomas de la teoría. Recordemos que ya en el video anterior hablamos de los primeros axiomas de la teoría de conjuntos, ¿verdad? Por un lado hablamos del axioma de existencia, que es el axioma que nos propone ya un primer conjunto con el cual empezar a trabajar. Tenemos el axioma de extensionalidad que nos permite determinar cuándo dos conjuntos son iguales y cuándo son distintos. Tenemos también el axioma del par y el axioma de unión, que son dos axiomas que nos permiten construir nuevos conjuntos a partir de los que ya tenemos. ¿Ya? Esos dos últimos axiomas son los que se llaman como axiomas de construcción porque te permiten crear nuevos conjuntos, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguir avanzando y vamos a pasar a hablar de otro axioma de construcción, que es el axioma de comprensión, porque naturalmente para nosotros sería muy útil poder describir conjuntos por medio de alguna propiedad, ¿verdad? Es muy natural que, por ejemplo, cuando uno está trabajando en matemáticas, uno diga, bueno, quedémonos con el conjunto de todos los naturales que son mayores que 10, por ejemplo, o todos los naturales que son pares, o todos los números primos. Cuando hacemos eso, estamos determinando un conjunto por medio de una propiedad. Entonces, para nosotros sería bastante bueno, en nuestra teoría, poder desarrollar alguna forma de describir conjuntos por medio de propiedades. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la sección 1.4, que es el axioma de comprensión. ¿Ok? Axioma de comprensión. Este axioma nos va a permitir, como ya comenté, determinar conjuntos por medio de propiedades. ¿Ya? Entonces, recordemos que intuitivamente nosotros entendemos a los conjuntos como especies de colecciones de objetos bien definidos, ¿verdad? Que deberían satisfacer alguna propiedad lógica y determinada, ¿verdad? Como por ejemplo contener algún conjunto en particular o tener tantos elementos. ¿Ok? Insisto, esta es una especie de definición, o más bien dicho, una idea intuitiva. Recuerden que no tenemos una definición formal de lo que es un conjunto, ¿ya? Pero más o menos así lo entendemos, ¿no? Como colecciones de objetos con alguna propiedad en común. Y la verdad es que esa idea eh, no es tan mala, ¿verdad? Es una situación de ese estilo, es muy deseable para nuestra construcción. Nosotros esperaríamos poder definir conjuntos de esa manera. Sin embargo, el problema está en que realmente no toda propiedad va a describir adecuadamente a un conjunto. Y eso es importante, porque uno pensaría que uno puede crear un conjunto con cualquier propiedad, pero resulta que no, que hay algunas propiedades que en realidad no describen conjuntos. Entonces hay que tener cuidado porque tenemos que ver bien qué propiedades sí nos van a servir para definir conjuntos y cuáles no. Entonces, por eso es que introducir un axioma con estas características a nuestra teoría es un poquito arriesgado, ¿sí? Hay que hacerlo con cuidado porque, insisto, puede ser que introduzcamos un axioma que más tarde nos derive contradicciones, ¿ok? Bueno, a pesar de todo esto, la idea en realidad no resulta ser mala, por lo que intentar solucionar el problema para concluir un buen axioma que nos permita determinar propiedades, ¿verdad? Realmente va a ser bastante importante, ¿ok? Entonces vamos a comenzar nuestra pequeña discusión primero hablando de qué es lo que vamos a entender por una propiedad, ¿ok? Y qué características debería tener para que pueda ser utilizable, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos para nosotros es qué es una propiedad. Bueno, en realidad las propiedades son fórmulas bien formadas del lenguaje de la teoría de conjuntos, ¿ok? Eso es lo que nosotros vamos a entender por una propiedad, ¿ok? Una propiedad que va a ser una fórmula bien formada del lenguaje de la teoría de conjuntos. Del lenguaje de la teoría de conjuntos. O sea, va a ser una fórmula como la que determinamos, ¿verdad? En el primer video. ¿Se acuerdan que en el primer video nosotros dimos las reglas para poder determinar cuándo una expresión era un término, era una fórmula? Bueno, las expresiones que sean fórmulas, eso va a ser lo que nosotros vamos a llamar una propiedad. Por ejemplo, una propiedad puede ser x es igual a y, ¿cierto? Esta es una expresión, ¿verdad? Puede ser X pertenece a Y,
Puede ser, no sé, para todo Z, si Z pertenece a X, entonces Z pertenece a Y. ¿Se fijan? O sea, son fórmulas bien formadas de nuestro lenguaje. Pueden ser términos o pueden ser fórmulas propiamente tal. ¿Ok? Bueno, para denotar estas fórmulas, escribiremos de la siguiente manera. Para poder simbolizar una fórmula en general, lo que vamos a hacer es escribir el símbolo phi. Ya, esa es una letra griega. Vamos a poner X, P. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Bueno, phi va a ser el nombre de la propiedad. Obviamente tenemos que ponerle nombre a las propiedades, ¿verdad? X va a ser de alguna manera la variable, ¿cierto? Es el conjunto sobre el cual estamos analizando la propiedad. Y P vector, ¿ya? Es el vector de parámetros requeridos por la propiedad para determinar correctamente y sin ambigüedades su valor de verdad, es decir, si la propiedad es verdadera o es falsa. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que yo tengo la propiedad phi de x, y, z, donde va a ser, no sé, por ejemplo, para todo z, si z pertenece a x, entonces z pertenece a y. En este caso, por ejemplo, supongamos que y y z son los parámetros, ¿ya? Y y z son los parámetros. Entonces, esta propiedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos estaría diciendo? Aquí esta propiedad estamos analizándola sobre el conjunto X. ¿Se fijan? Entonces, yo digo, a ver, quiero analizar esta propiedad para el conjunto X. Entonces, ¿será cierto que para todo conjunto Z, si Z pertenece a X, entonces Z pertenece a Y? Bueno, por ejemplo, supongamos que Y y Z, fíjense, son parámetros, son cosas fijas que utilizamos para analizar si la propiedad es verdadera o falsa. Z es un elemento de X y Y es un conjunto fijo, fíjense, Y es un conjunto fijo. Supongamos que Y es el conjunto formado por el vacío y por el singleton del vacío. Ya, ese va a ser mi conjunto fijo, ¿ok? Es un parámetro, un valor fijo que no cambia. Y vamos a ver, supongamos que X es el conjunto formado por phi, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿será verdad la propiedad X, Y, Z? A ver, ¿qué tendría que ocurrir para que esta propiedad sea verdadera? Que para todo conjunto Z, si Z pertenece a X, entonces Z tiene que pertenecer a Y. Fíjense que si Z pertenece a X, como X es el conjunto formado por phi, Z tiene que ser X simplemente, no le queda otra opción. Y ahora, si Z es phi, Z pertenece a Y, claro, porque aquí está el conjunto phi. ¿Se fijan? Ahí está el conjunto vacío. ¿Se fijan? Por lo tanto, efectivamente, en este caso, sí se cumple, ¿cierto? Sí se cumple que para todo Z, si Z pertenece a X, entonces Z pertenece a Y. Por lo tanto, esta propiedad, que yo la puedo escribir así, en este caso estaría analizando la propiedad para el conjunto formado por el vacío, ¿cierto? Ese sería X. Y, que es el conjunto que estoy usando, que es vacío con el unitario del vacío, y Z, que es un conjunto cualquiera. Esta es una propiedad verdadera. ¿Se fijan? Podemos analizar el valor de verdad de esa propiedad porque en este caso sí se cumple la propiedad. ¿Se fijan? Insisto, cuando tenemos una propiedad, tenemos un conjunto sobre el cual estamos analizando la propiedad y vamos a tener otros conjuntos sobre los cuales no estamos analizando si la propiedad es verdadera o falsa, sino que son conjuntos como que uno necesita para determinar la veracidad de la proposición en general. ¿Ok? Si, por ejemplo, ahora X hubiese sido el conjunto, este conjunto, fíjense, el singleton del unitario del vacío, ¿la propiedad hubiese sido verdadera? ¿Habría sido verdadera esta propiedad? Y ahí y z. Bueno, veamos, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Que para todo elemento de x, para todo z, si z pertenece a x, entonces z tiene que pertenecer a y. Si z pertenece a x, como el único elemento de x es el unitario del unitario del vacío, z tiene que ser sí o sí el unitario del unitario del vacío. Y ahora yo me pregunto, ¿este Z pertenece a Y? No, no pertenece. ¿Se fijan? Por lo tanto, en este caso la proposición es falsa. ¿Se fijan? Entonces, siempre que trabajemos con propiedades, primero, ¿qué es una propiedad? Una propiedad es una fórmula bien formada del lenguaje de la teoría de conjuntos. Puede ser un término o puede ser una expresión, una cadena expresiva, ¿cierto? Puede ser una fórmula propiamente tal. ¿Ok?
Siempre que nosotros analicemos una propiedad, vamos a tener un conjunto sobre el cual queremos ver si la propiedad es verdadera o es falsa, y vamos a tener un vector, ¿ok? Donde van a estar los otros conjuntos que vamos a necesitar de apoyo para poder determinar si la propiedad sobre X es verdadera o falsa, ¿ok? Insisto, la propiedad se está analizando sobre X, no sobre los vectores, no sobre los elementos del vector, ¿ya? Estos de aquí son solamente para ayudar a entender si la propiedad sobre X es verdadera o falsa. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender por una propiedad. Aquí ustedes pueden inventarse la propiedad que quieran. Aquí yo me puse esta propiedad, pero ustedes podrían crearse otra propiedad distinta. Por ejemplo, yo podría tener la fórmula, o la propiedad, más bien dicho, formada por X y Y, que sea X pertenece a Y, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, voy a analizar la propiedad sobre X. Y va a ser un conjunto de apoyo. ¿Sí? Entonces, ese Y va a ser un conjunto fijo. Imaginémonos que Y es, no sé, el mismo conjunto que teníamos recién. ¿Ya? Entonces, yo me pregunto, la fórmula dada por, imagínense que el conjunto X es el conjunto formado por el vacío. Y Y ya sabemos que es el que está formado por el vacío y el unitario del vacío. ¿Esta propiedad será verdadera? ¿Es verdad que X pertenece a Y? Sí, ¿cierto? En este caso, el unitario del vacío pertenece al conjunto formado por el vacío y el unitario del vacío. Por lo tanto, esta propiedad es verdadera. Pero si yo hubiese puesto, por ejemplo, la propiedad dada por el conjunto que tiene al vacío y el unitario del vacío, y aquí tengo este, esta propiedad hubiese sido verdadera, este conjunto de aquí, fíjense, todo este conjunto de aquí es X y todo este conjunto de aquí es Y. Entonces la pregunta es, ¿X pertenece a Y? ¿Este conjunto de aquí pertenece al conjunto Y? No, no pertenece. Entonces en ese caso la propiedad hubiese sido falsa. ¿Se fijan? Eso es lo que nosotros vamos a entender por una propiedad. ¿Ok? Bueno, ahora que ya entendemos qué es una propiedad, debemos ver cómo construimos un axioma de comprensión bien definido que no nos genere contradicciones, porque como les digo, estas propiedades que estamos viendo ahora, claro, estas propiedades que estamos viendo en este momento son sencillas, pero hay algunas propiedades que en realidad no nos sirven. Vamos a ver un par de ejemplos más adelante, ¿ya? Entonces necesitamos ver cómo ahora usamos estas propiedades para construir un axioma de comprensión. Entonces, para esto, partamos recordando que las colecciones del siguiente estilo, X tal que phi de X, P, no necesariamente son conjuntos, ¿ok? No necesariamente son conjuntos, porque claro, uno esperaría tener una colección de este estilo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está en matemática y dice, ya, supongamos que son todos los X tales que X es mayor que 10, por ejemplo. ¿Se fijan? Ahí tenemos una propiedad. ¿Se fijan? En este caso, fíjense cómo sería la propiedad. La propiedad sería sobre X y en este caso Y sería 10. ¿Se fijan? Es como mi elemento que me ayuda a determinar la propiedad. Bueno, la pregunta es, ¿esto que tenemos acá, será necesariamente un conjunto? Bueno, realmente no necesariamente esa colección va a ser un conjunto. Y esto se debe básicamente a que los elementos pueden ser obtenidos de cualquier parte. Fíjate, aquí te dice, bueno, esta colección van a ser todos los X que cumplen esta propiedad. Y estos X pueden estar en cualquier parte. Puede ser cualquier cosa. Mientras cumpla la propiedad, me sirve. Bueno, eso no es buena idea tener un conjunto de ese estilo. Porque no sabemos de dónde estamos sacando esos X. ¿Se fijan? Porque ahí yo digo, ese es el conjunto que está formado por todos los X que cumplen la propiedad. Pero esos X pueden estar en cualquier parte. Entonces, no tenemos real certeza de que algo de ese estilo realmente vaya a ser un conjunto. ¿Se fijan? Entonces, algo de ese estilo no nos sirve realmente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo lo solucionamos? Porque el problema aquí finalmente está de dónde saco estos X, esos X dónde viven, en qué universo viven. Ahí no estamos diciendo que vivan en algún lugar, puede ser cualquier cosa, puede estar en cualquier parte. Entonces se dan cuenta que ese es el problema. El problema es que no sabemos de dónde estamos sacando esos X. Entonces, ¿cómo lo resolvemos?
Bueno, si ustedes lo piensan, el problema estaría resuelto si postulamos la existencia del conjunto de todos los objetos que tienen una propiedad y que pertenezcan a otro conjunto ya dado de antemano. Es decir, si yo digo de dónde saco estos X, la propiedad, el problema estaría resuelto. O sea, lo que trataríamos de hacer aquí es crear colecciones de la forma X en A, tal que phi de X, P. Se fijan, ahora fíjense que esta pequeña diferencia es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí yo no sé de dónde estoy sacando los X. Esos X podrían estar en cualquier parte. Entonces podría ser que en algún momento esta colección no me genere un conjunto. Pero aquí es totalmente distinto porque yo estoy diciendo de dónde estoy sacando los X. Entonces ahí sí ya cambia el axioma, ¿ok? Parece ser como una diferencia muy sutil, pero aunque no lo creamos, esta pequeña sutileza es todo lo que se necesita hacer para resolver el problema. Si nosotros decimos de dónde sacamos los elementos, esta colección siempre va a resultar un conjunto, porque ya sabemos que los elementos de un conjunto son conjuntos finalmente. Fíjese que la teoría de conjuntos todo es un conjunto. ¿Ok? Yo tengo un conjunto, pero los elementos de un conjunto siguen siendo conjuntos. Entonces, si A es un conjunto, los X de A sí son conjuntos. Entonces, estoy seguro de que esta colección está formada por puros conjuntos. Entonces, naturalmente va a resultar ser un conjunto. ¿Se fijan? Es como un trabalenguas. Insisto, el problema aquí está en que aquí no tengo idea de dónde salen esos X. Puede ser que en algún momento yo saque un X que eventualmente no sea un conjunto. ¿Se fijan? Entonces, esa es la complejidad que tiene algo de ese estilo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es postular un axioma que más o menos nos diga algo de este estilo. Fíjense que esto lo vamos a tener que postular como axioma porque hasta el momento yo no tengo cómo fundamentar que esto realmente es un conjunto. ¿Se fijan? Con lo que hemos desarrollado, con lo poco que hemos desarrollado hasta el momento, no tengo idea cómo podríamos justificar que esta colección es realmente un conjunto. ¿Ok? Podría no serlo, o de hecho no podríamos ni siquiera saber cómo hacerlo. Entonces, por eso necesitamos introducirlo como axioma. ¿Ok? Entonces, vamos ahora con el axioma 5. El axioma 5, este es el axioma de comprensión. ¿Qué dice el axioma de comprensión? Dice, sea phi de x, p una propiedad para x. Una propiedad para x. Entonces, para cualquier conjunto A, existe un conjunto B, existe un conjunto B, ¿ya? Que cumple que X pertenece a B si y solo si X pertenece a A y phi de X, P. ¿Se fijan? Fíjense lo que está diciendo el axioma de compresión. O sea, está diciendo justamente lo que nosotros decíamos. Insisto, nosotros partimos la discusión porque nosotros queremos un axioma que nos permita construir conjuntos por medio de propiedades. Entonces, lo primero que hay que entender es qué es una propiedad. Ya vimos que es una propiedad, es una fórmula del lenguaje de la teoría de conjuntos. Puede ser un término o una fórmula propiamente tal, ¿ok? Que se le aplica a un conjunto y que la propiedad naturalmente va a necesitar algunos vectores o algunos parámetros. Después la pregunta es, ahora que ya tengo una propiedad, ¿cómo defino un conjunto por medio de esa propiedad? Ya vimos que una colección como esta no necesariamente es un conjunto porque no sabemos de dónde sacamos los X. Entonces la solución, digamos, es tan sencilla como decir de dónde los sacamos. Entonces eso es lo que nos dice el axioma de comprensión. ¿Ok? Dice, para cualquier conjunto A, o sea, para cualquier conjunto A que yo tenga, imagínense que este es mi conjunto A, existe otro conjunto B que cumple que un elemento X vive en B. Sí, solamente sí. Primero, X tiene que vivir en A, X tiene que vivir en A, tiene que ser un elemento de A, y además, y además tiene que cumplir la propiedad phi de X. Y además, este X tiene que cumplir.
phi de X. Si eso ocurre, entonces el X vive en B. ¿Se fija? Es justo lo que estaba haciendo el axioma, lo que estaba haciendo, digamos, lo que queríamos que haga el axioma de comprensión. Los elementos de B son todos los elementos de A que cumplen la propiedad que nosotros estamos dando. ¿Ya? Eso es el axioma de comprensión. ¿Cómo se escribiría esto como LTC fórmula? Lo voy a escribir acá abajo. La LTC fórmula sería, bueno, para todo vector P de parámetros, ¿verdad? Que se lo vamos a necesitar para armar nuestra fórmula. Bueno, ¿qué se cumple? Dice, para todo conjunto A existe un conjunto B tal que para todo X, ¿qué se cumple? X pertenece a B si y solamente si ocurren dos cosas. X pertenece a y se cumple la propiedad, ¿verdad? Y X cumple la propiedad. Y phi de X, P. Ahí creo que está. ¿Se fijan? Esa es la fórmula del lenguaje de la teoría de conjuntos que representa el axioma que acabamos de introducir. ¿Ya? Insisto, el axioma de comprensión lo que hace es sacar a todos los elementos de A que cumplen la propiedad. ¿Ok? Esta es una sutileza muy importante porque, y ahora en este curso nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante esto. Porque de repente uno en matemática está como muy acostumbrado a definir conjuntos y uno no dice de dónde saca los elementos, ¿verdad? Como que uno no dice de dónde saca los elementos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, supongamos que yo tengo el conjunto de todos los X tales que X son mayores o iguales que 10. Fíjense que este conjunto, que uno lo podría usar en cualquier parte de la matemática, no está tan bien definido porque ¿de dónde saco los X? Si los X yo los saco, por ejemplo, de los números naturales, este conjunto estaría formado por el 10, por el 11, por el 12, por el 13, por el 14, bla, 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 bla. Pero, por ejemplo, si yo los X los sacara de los reales, por ejemplo, sería distinto, porque ahí este conjunto sería el intervalo del 10 al infinito, ¿verdad? Y estaría el 10, el 10,1, el 10,2, todo el continuo que hay desde el 10 para adelante. Entonces se da cuenta que no está bien definido, porque en realidad yo no sabría si es esto o es esto. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado y siempre tratar de decir de dónde uno saca los elementos para que se entienda perfectamente de dónde están saliendo, para que uno pueda entender realmente cómo está formado el conjunto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice el axioma de comprensión. Para evitar problemas, para evitar colecciones que eventualmente podrían no ser conjuntos, lo que hay que hacer es determinar de dónde están saliendo los elementos. ¿Ya? Bueno, veamos un par de ejemplos. Veamos un par de ejemplos. Bueno, primero, consideremos el conjunto A, ¿verdad? Tenemos que tener un conjunto de donde sacar elementos. Supongamos que este conjunto A está formado por el vacío, por el conjunto que tiene el vacío y el unitario del vacío, y por el unitario del unitario del vacío. Alguno de aquí me dirá, ¿y esta cosa realmente será un conjunto? Sí, esto es un conjunto. Lo podemos armar con el axioma del par y con el axioma de unión perfectamente. ¿Sí? Así que sí es un conjunto. Fíjense, por ejemplo, si yo tomo el conjunto phi y el unitario de phi, con el axioma del par, yo puedo formar este conjunto. Ahora, si yo tomo este conjunto y y hago el axioma del par con phi, puedo formar el conjunto que tiene a phi y a este otro conjunto. Fíjense cómo lo estoy armando. Miren, ya tengo phi y ya tengo este. ¿Qué me falta? Agregarle el tercero. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que acuérdense que el axioma del par solamente me puede permitir crear conjuntos de hasta dos elementos. Entonces, si yo quiero agregar un tercero, necesito sí o sí el axioma de unión. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendríamos que crear otro conjunto. Bueno, ¿qué ocurre? Por ejemplo, aquí ya teníamos este conjunto, ¿verdad? Si yo hago el axioma del par con este conjunto dos veces, me va a quedar el conjunto que tiene al unitario del vacío y al unitario del vacío. ¿Se acuerdan que cuando se repetía dos veces, nosotros lo escribíamos una sola vez?
¿verdad? Entonces este es el conjunto que tiene el unitario del vacío. Ahora puedo agarrar este conjunto y hacer otra vez lo mismo. Fíjense, voy a tomar aquí al unitario del unitario del vacío y al unitario del unitario del vacío, y al usar el axioma del par, me va a quedar el conjunto que tiene al unitario del unitario del vacío y al unitario del unitario del vacío. Como se repite dos veces, lo puedo escribir una sola vez. Ya, y ahora voy a usar el axioma de unión. Fíjense, voy a usar el axioma de unión con este y con este. ¿Por qué? Porque ahora, como otra vez, tengo esos dos conjuntos, puedo juntarlos en uno solo con el axioma por el axioma del par otra vez. Entonces voy a tener un superconjunto que va a tener a este conjunto, al que tiene al vacío y el que tiene al vacío y el unitario del vacío, y este otro conjunto de acá, que es el que tiene al singleton del vacío. Y ahora, si yo le aplico la unión a este conjunto, pongámosle que este conjunto se llama, no, no voy a poner A, lo voy a poner, no sé, W, por ejemplo. La unión a W, cómo es la unión de W? Un elemento X pertenece a la unión de W si solamente si X pertenece a Y, ¿verdad? Para algún Y en W. Entonces, fíjese, Y tiene que ser un elemento de W. Como W tiene dos elementos, o es este o es este. ¿Se fija? Entonces ahí tenemos dos casos. Supongamos que Y es el primero. Supongamos que Y es el que tiene al vacío y el que tiene el vacío y al unitario del vacío. Entonces, X tiene que ser un elemento de Y. Entonces, si X es elemento de Y, X puede ser phi o puede ser este. Aquí X podría ser phi o X podría ser el conjunto que tiene a phi y al unitario de phi. ¿Se fijan? Entonces, X pertenece a Y, entonces X tiene que pertenecer a la unión. Entonces, estos ya pertenecen a la unión. Ahí. Ya. Y después, fíjense que aquí también Y podría haber sido este conjunto, ¿verdad? Entonces, supongamos que Y es el singleton del singleton del singleton del vacío. Entonces ahora, fíjense, X tiene que ser un elemento de Y. Como el único elemento de Y es este, X tiene que ser ese. Por lo tanto, este X tiene que pertenecer a la unión. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Este es el conjunto que yo había dado al inicio. Fíjense, acá está. ¿Es un conjunto? Sí, aquí está. Aquí lo armamos. ¿Se dan cuenta que pudimos construirlo usando el axioma del par y usando el axioma de unión? ¿Se fijan? Entonces, esas colecciones sí son conjuntos porque los podemos armar por medio de los axiomas. ¿Ya? Bueno, ahora sí que ya nos convencimos de que eso es un conjunto. Vamos a pasar a aplicar el axioma de comprensión, porque eso es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces déjenme borrar todo esto. eh, Ahí sí. Y vamos a aplicar el axioma de comprensión. Entonces, para el axioma de comprensión se necesitan dos cosas. Se necesita un conjunto, en este caso mi conjunto es A, y necesito una propiedad, ¿verdad? Una propiedad que me permita determinar cuándo un elemento pertenece y cuándo no pertenece al conjunto. Entonces, mi propiedad va a depender de X, ¿ok? Y le vamos a dar un parámetro que va a ser el conjunto phi, ¿ya? Y la propiedad que vamos a definir es que phi pertenece a X, ¿ya? Entonces, por axioma de comprensión, ¿qué ocurre? Ya tengo un conjunto y ya tengo una propiedad. Por lo tanto, el axioma de comprensión me dice que existe un conjunto B de tal manera que, ¿qué cosa? Que X pertenece a, X pertenece a B, más bien dicho. Sí y solamente sí, ¿qué ocurre? Primero, X tiene que pertenecer a A y además X tiene que cumplir la propiedad, ¿ok? Y además se tiene que cumplir phi de X, vacío. O sea, que sería la propiedad de que el vacío pertenezca a X. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, fíjense que aquí dice que primero X tiene que pertenecer a A. Entonces, si X pertenece a A, puede ser el vacío, este segundo conjunto o este tercer conjunto. Ya, ahora tenemos que ver cuál de esos tres cumple la propiedad de que el vacío pertenece a X. Entonces, si X
pertenece a, puede ser cualquiera de estos tres. Entonces pongamos con el primer caso, supongamos que X es el vacío. Este. Consulta, ¿este conjunto cumple la propiedad? ¿Se cumple esto? ¿Se cumple que el vacío pertenece al vacío? Fíjense que aquí este es X y aquí este es X. ¿El vacío pertenece al vacío? No, ¿cierto? No, porque el vacío es un conjunto que no tiene elemento, entonces no puede ser que el vacío pertenezca al vacío, porque si no el vacío tendría un elemento, ¿se fijan? Entonces eso no puede ocurrir. Por lo tanto, este primer conjunto no pertenece a B. ¿Se fijan? Es un elemento de A, pero no cumple la propiedad que estamos pidiendo. Bueno, ¿qué pasa ahora si X es el segundo conjunto? X va a ser el conjunto formado por el vacío y por el unitario del vacío. Entonces, preguntas, ¿este conjunto cumple la propiedad? ¿Se cumple esto? A ver, déjenme escribirlo. ¿Se cumple que el vacío pertenece a este conjunto? Fíjense otra vez, aquí está X y aquí está X. Fíjense bien cómo está determinada la propiedad. Entonces, en este caso, ¿el vacío pertenece a este conjunto? Ah, ahora sí, ¿verdad? Porque aquí está el vacío. Ahora sí pertenece. Por lo tanto, este conjunto sí cumple la propiedad. Este sí. Así que este sí tiene que estar en B. Entonces, si aquí yo empiezo a armar mi conjunto B, fíjense, el conjunto B ya tiene un elemento, tiene este. Tiene el que tiene el vacío y el singleton del vacío. ¿Se fijan? Porque estamos viendo, nos estamos quedando con los elementos de A que cumplen la propiedad, solamente con los que cumplen la propiedad. ¿Ok? La propiedad es como un requisito. O sea, como que vamos viendo los elementos de A y vamos viendo cuál cumple el requisito y cuál no. ¿Ya? Bien, nos falta el tercero. ¿Qué pasa ahora si X es este conjunto? ¿Qué pasa si X es el unitario del vacío? Entonces la pregunta es, ¿se cumple la propiedad? ¿Se cumple esto? Chuta. ¿Y eso qué implicaría? Que el vacío pertenece al unitario del vacío. En este caso la propiedad no se cumple, ¿verdad? Porque el vacío no pertenece a este conjunto, ¿ok? Recuerden que este conjunto, realmente, ¿quién es? Ese es el que forma el axioma del par. Y por el axioma del par, un elemento pertenece a este conjunto solamente si X es el unitario del vacío o X es el unitario del vacío. Pero el vacío no está ahí. Por lo tanto, el vacío no pertenece a este conjunto. Por lo tanto, B solamente está formado por este conjunto. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tengo el conjunto A y a partir del conjunto A armé un nuevo conjunto B que se quedó con todos los elementos de A que cumplían esta propiedad. ¿Se fijan? Entonces, así es como se va utilizando el axioma de comprensión. ¿Ya? Es la forma natural que ustedes ya conocen, donde lo que hacemos es revisar los elementos del conjunto y quedarnos solamente con aquellos que verifiquen las propiedades que nosotros estamos imponiendo. ¿Ya? Entonces, este axioma es súper interesante porque también nos permite crear nuevos conjuntos em, por medio de propiedades. ¿Ya? Y esa forma de definir conjuntos es bastante útil para nosotros. ¿Ya? Vemos otro ejemplo. Em, Voy a ver un segundo ejemplo. Bueno, voy a utilizar el mismo conjunto de recién. Voy a usar el mismo conjunto A, ¿ok? El mismo conjunto A, que ya sabemos que es conjunto, y el unitario del unitario del vacío. Y ahora necesito una propiedad, ¿ya? Y la propiedad va a ser muy similar. Recién, ¿verdad? ¿Qué era? Era que el vacío pertenezca a X. Bueno, ahora voy a hacer como la propiedad contraria, que el vacío no pertenezca a X. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Otra vez, por el axioma de comprensión, ¿verdad? Yo sé que existe un conjunto B que cumple ¿qué cosa? Que X pertenece a B, sí, solamente si, primero, X pertenece a y además X tiene que cumplir la propiedad. Y además, phi de X, vacío. Es decir, el vacío no pertenece a X. Entonces vamos viendo. Aquí, X son todos los elementos de A. Entonces tenemos tres casos. X puede ser el vacío, puede ser el conjunto que tiene el vacío y el unitario del vacío, o el que tiene el unitario y el unitario del vacío.
Si X es el vacío, entonces la pregunta es, ¿si cumple la propiedad? ¿Se cumple phi de vacío como vacío? ¿Cuál sería la propiedad? Que el vacío no pertenezca al vacío, ¿verdad? Porque aquí, este de aquí es mi X y este de aquí es mi X. Y esto es verdad, el vacío no pertenece al vacío, porque ningún conjunto pertenece al vacío. Así que esta propiedad es verdadera. Por lo tanto, el vacío pertenece a B. ¿Qué pasa ahora si X hubiese sido el segundo conjunto? Si X era conjunto formado por el vacío y el unitario del vacío. ¿Se cumplía la propiedad? A ver, ¿cuál es la propiedad? Que el vacío no pertenece a este conjunto. Bueno, en este caso la propiedad no se cumple, porque el vacío sí pertenece. Ahí está. ¿Se fijan? Por lo tanto, en este caso la propiedad es falsa. Por lo tanto, este conjunto no pertenece a él. ¿Ya? Solamente nos falta un caso, que era el caso 3, en que X es el unitario del vacío. Entonces la pregunta es, ¿este conjunto cumple la propiedad? Es decir, ¿el vacío no pertenece a este conjunto? Bueno, la respuesta es que esto sí se cumple, ¿verdad? Porque aquí el vacío no está dentro del conjunto, ¿ok? Por lo tanto, esto es verdad y este conjunto también pertenece a él. Ahí está. Entonces, ese es nuestro conjunto B. ¿Se fijan? Entonces, insisto, pueden ir utilizando, siempre necesitan dos cosas para el axioma de comprensión. Un conjunto de donde van a revisar los elementos y una propiedad que es la que les va a permitir clasificar cuáles se quedan en B y cuáles no se quedan. ¿Se fijan? Fíjense que la propiedad tiene que tener el conjunto al cual vamos a analizar, ¿cierto? Si se cumple o no se cumple, y tiene que tener todos los parámetros que se necesitan. Por ejemplo, aquí necesitábamos el conjunto vacío para ver si esta propiedad se cumplía o no se cumplía. ¿Se fijan? Este conjunto X es el que estamos revisando si cumple o no, y el vacío es un parámetro fijo que usamos para determinar la propiedad. Eso es todo. ¿Ok? Los parámetros son estos conjuntos fijos que uno deja solamente para revisar si X está o no está. ¿Sí? Son como todos los otros conjuntos que uno requiere para saber si la propiedad es verdadera o falsa. ¿Ok? Bien, entonces así es como va funcionando el axioma de comprensión. ¿Ya? Bueno, ya como había comentado, el axioma del par, el axioma de unión y el axioma de comprensión se conocen como axiomas de construcción porque permiten construir nuevos conjuntos a partir de los que ya hay. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces algunas cosas interesantes. Primero que todo, uno podría preguntarse, ¿este conjunto B que me está dando el axioma de comprensión será único? Recordemos que el axioma del par me entrega un solo conjunto. El conjunto entregado por el axioma del par es único. Por eso es que le pusimos una notación especial, esta notación de par no ordenado. El axioma, o sea, el conjunto que me entrega el axioma de unión también es único. Por eso también le pusimos una notación especial. Em, y la pregunta es, ¿qué pasa ahora con el axioma de comprensión? ¿El axioma de comprensión me entrega un conjunto único? ¿Este conjunto B será único? Resulta que sí, también es único. Entonces, como es único, le vamos a poder poner un nombre y una notación especial. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos con una proposición, la proposición 4, que dice, sea phi de x, p, ¿ya? Una propiedad para x. Una propiedad para X. Para todo conjunto A, ¿ya? Existe un único conjunto B, un único conjunto B, ¿ya? Que cumple que X pertenece a B, sí, solamente sí, sí y solo sí, X pertenece a A y phi de X, P. Fíjense que esto se parece un poquito a lo que dice el axioma de comprensión, pero no dice lo mismo, porque el axioma de comprensión me dice que existe un conjunto B, pero ahora nosotros vamos a demostrar que es único. ¿Ya? Esta es una proposición de existencia y unicidad. ¿Ok? Hay que demostrar que este conjunto B existe y que además es único. La existencia está asegurada por el axioma.
El axioma ya nos dice que existe un conjunto con con estas características. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que demostrar es que es único. Tenemos que centrarnos en la unicidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a probar unicidad? Generalmente lo que uno hace es hacerlo por contradicción. Supongamos que no es único y lleguemos a que realmente son el mismo, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que tengo? Sea A un conjunto, ¿verdad? Y phi de x, p, una propiedad para x. Entonces, supongamos en busca de una contradicción que existen dos conjuntos, B y B', que cumplen las propiedades que nos entrega la proposición. ¿Sí? Entonces, supongamos, en busca de una contradicción, ¿ok? Que existen dos conjuntos, que existen dos conjuntos, B y B', tales que, ¿qué tiene que cumplir? Primero, X pertenece a B, si solamente si X pertenece a A, y además se cumple la propiedad, ¿verdad? Y con B' lo mismo. X pertenece a B', si solamente si X pertenece a y phi de X, B. Entonces la pregunta es, ¿este conjunto B y este conjunto B' serán los mismos o serán distintos? Porque yo estoy suponiendo que hay dos conjuntos distintos, ¿verdad? Estoy suponiendo que este B y B' son distintos, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Estoy suponiendo que B es distinto de B'. Porque yo quiero demostrar la unicidad, quiero demostrar que hay uno solo. Entonces lo hago por contradicción. Supongamos que hay dos conjuntos distintos con esa propiedad y tenemos que llegar a alguna contradicción. En algún momento hay que demostrar que hay algo que no puede ocurrir. Entonces, fíjense, vamos a probar que estos conjuntos en realidad son iguales. ¿Ok? Porque, mira, sea Y un elemento de B. Si Y es un elemento de B, entonces Y tiene que cumplir las propiedades, ¿verdad? ¿Qué tiene que cumplir? Y tiene que pertenecer a A y además la propiedad phi de y, p tiene que ser verdadera. Pero ahora veamos el segundo. Si y es un elemento de A y cumple la propiedad phi de y, p vector, estoy cambiando la x por la y, entonces ese y tiene que pertenecer a B'. Entonces y pertenece a B'. Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Fíjense, cada elemento de B es un elemento de B'. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que todos los elementos de B son elementos de B'. Bueno, resulta que esto también se cumple al revés. ¿Ok? Fíjense, sea Z un elemento de B'. Si Z es un elemento de B', entonces se tienen que cumplir dos cosas. Primero, Z tiene que ser elemento de A y además tiene que ser verdadera la propiedad, ¿cierto? Y además se tiene que cumplir phi de Z, P vector. Pero ahora, fíjense, si Z pertenece a y la propiedad phi de Z, P es verdadera, entonces ese Z tiene que pertenecer a B. Entonces, fíjense qué es lo que acabamos de probar. Todos los elementos de B son elementos de B' y todos los elementos de B' son elementos de B. Por lo tanto, por el axioma de extensionalidad, B tiene que ser igual a B'. Pero esto es una contradicción, porque nosotros habíamos supuesto inicialmente que B era distinto de B', ¿verdad? Nosotros habíamos tratado de demostrar, queríamos demostrar que era único y supusimos que no era único, que había otro que era distinto. Y ahora llegamos a la contradicción de que en realidad eran el mismo. Entonces, ¿de dónde viene la contradicción? De suponer que este conjunto que me entrega la propiedad, el axioma, no es único. Por lo tanto, tiene que ser único. ¿Se fijan? Entonces, con eso demostramos que el conjunto que nos entrega el axioma de comprensión es único para cada y para cada propiedad que demos. Entonces, como es único, como ahora sí, ya terminamos aquí, voy a poner mi cuadradito de finalización, ¿cierto? Ahora que ya sabemos que este conjunto es único, podemos asignarle una notación especial, ¿ya? Para que lo podamos utilizar. Y le vamos a dar la notación que nosotros ya estamos acostumbrados, ¿verdad? A utilizar, ¿ya? Entonces, vamos con una.
Definición. Definición. Entonces, sea A un conjunto, sea A un conjunto y phi de x, p vector una propiedad. Una propiedad para x, ¿verdad? Entonces, al conjunto B, que satisface qué? Que satisface que X pertenece a B. Si, solo si X pertenece a A y phi de X, P, ¿verdad? Ya sabemos que es único, así que le podemos poner una notación especial. Entonces lo voy a poner aquí, se le denota por X en A, tal que phi de X, P. Esa va a ser la notación que vamos a utilizar. ¿Ok? Este va a ser el conjunto este es el conjunto B. Este de aquí es el conjunto B que me entrega el axioma de comprensión. ¿Ya? Nosotros en vez de escribirlo como B, lo vamos a escribir de esta manera. ¿Se fijan? Eso es lo que eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y esto realmente es bastante interesante. ¿Sí? Porque recuerden que estamos tratando de recuperar todas las nociones de matemática que uno conoce por medio de la teoría de conjuntos. Entonces, fíjense cómo de a poquito vamos recuperando estas pequeñas cosas. ¿Ya? Bueno, ahora que ya tenemos, ¿cierto? El axioma de comprensión, podemos utilizarlo para definir algunas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a, vamos a ver una proposición interesante que vamos, digamos, donde veamos cómo aplicamos el axioma de comprensión ya en algo un poquito más interesante, ¿sí? Entonces, vamos con una proposición. Proposición 5. Entonces, si A y B son conjuntos, si A y B son conjuntos, entonces existe un único conjunto C. Entonces existe un único conjunto C que cumple qué? Que cumple que em, X pertenece a C si y solo si X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Ok? O sea que si yo tengo dos conjuntos A y B, puedo construir un tercer conjunto C donde X pertenece a C si solamente si X pertenece a A y X pertenece a B. O sea, este X tiene que estar en A y tiene que estar en B al mismo tiempo. ¿A qué les sonará eso? Eso les suena un poquito como a la intersección, ¿o no? ¿Cierto? Acuérdense que la intersección son todos los elementos que están en A y en B al mismo tiempo. Entonces, este conjunto que estamos armando aquí, este conjunto C, es justamente la intersección. ¿Ya? O sea, lo que vamos a definir ahora es la intersección. ¿Y cómo se define? A partir del axioma de comprensión. ¿Se fijan? Entonces vamos con la demostración. Esta demostración es completamente sencilla, es una aplicación, pero muy directa del axioma de comprensión. Entonces, para el axioma de comprensión, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos dos cosas, un conjunto y una propiedad. ¿Ok? Entonces, bueno, conjunto, fíjate, aquí tengo dos conjuntos. Tengo el conjunto A y el conjunto B. Así que puedo escoger cualquiera, tengo para escoger. Me voy a quedar con A. Mi conjunto va a ser A y la propiedad la voy a hacer con B. Fíjense, la propiedad que voy a escoger son todos los X que pertenecen a B. ¿Se fijan? O sea, tome este conjunto, de aquí voy a sacar los elementos y la propiedad es que X pertenezca a B. Entonces, por el axioma de comprensión, ya sabemos que existe un único conjunto C, ¿cierto? Que cumple qué cosa? Que X pertenece a, ¿cierto? Que son todos los X que pertenecen a, tal que se tiene que cumplir la propiedad phi de X, B. Pero la propiedad phi de X, B son todos los X que pertenecen a B. Entonces, este conjunto C son todos los X que pertenecen a A, tal que X también pertenece a B. ¿Se fijan? Entonces, fíjense que aquí está
justamente este es el conjunto C que está diciendo la proposición 5. Dice, si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, entonces puedo crear un nuevo conjunto C tal que X pertenece a C, si solamente si X pertenece a y además X pertenece a B. Eso es justo lo que está diciendo aquí, porque fíjate, C son todos los X que están en A que además cumplen la propiedad de que también están en B. ¿Se fijan? Entonces, ahí está la proposición lista. Es una demostración muy sencilla. Esta es la intersección. ¿Se fijan? Entonces, ahí tenemos demostrada la existencia de este conjunto y además ya sabemos que es único también. Sabemos que es único porque el axioma de comprensión siempre nos entrega conjuntos únicos. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos que es único, le podemos poner un nombre y un símbolo y una notación. Siempre que las cosas sean únicas, uno está autorizado a poner nombre y símbolo. Entonces, vamos con una definición. Fíjense lo fácil que fue esta demostración, pero nos entrega una operación que es súper importante, la intersección. Sean A y B conjuntos. Sean A y B conjuntos. Entonces, definimos la intersección. La intersección de A y B, ¿cómo? Bueno, como es único, le vamos a poner un simbolito especial. ¿Cuál va a ser el simbolito? A como una U al revés, B, que eso va a ser A intersección B o A inter B, y va a ser este conjunto que nos daba el axioma de comprensión. Son todos los X que están en A, tal que X también está en. ¿Se fijan? Entonces, ¿dónde X pertenece a intersección B? Si, solo si X pertenece a y X pertenece a B. ¿Se fijan? Esa es la intersección. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo hemos extraído la operación de intersección. Fíjense que la unión la sacamos del axioma de unión y la intersección la sacamos del axioma de comprensión. ¿Sí? Fíjense, esto es muy bonito porque uno ya se empieza a dar cuenta cómo podemos, a partir de nuestra lista de axiomas, empezar a recuperar estas nociones, todo esto que de repente uno lo creía, ahora ya lo tenemos justificado matemáticamente. ¿Sí? Ustedes ya saben cómo funciona la intersección, ¿no? La intersección es la operación que se queda con los elementos que tienen en común A y B, ¿verdad? Esa es la idea de la intersección. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que como ya les había mencionado al inicio, hay ciertas colecciones que no son conjuntos, ¿ok? Como yo les había comentado al inicio, hay algunas propiedades que nosotros no podemos utilizar para definir conjuntos. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo eso funciona, ¿ya? No todas las colecciones que a ustedes se les ocurran van a ser conjuntos. Hay algunas colecciones que no pueden ser conjuntos porque derivan contradicciones, ¿ok? Entonces, ¿cualquier fórmula puede ser utilizada como propiedad? Originalmente, y como ya lo mencionamos, se creía que cualquier propiedad se podía utilizar para describir adecuadamente un conjunto, pero esto no es completamente cierto porque hay algunas propiedades extrañas que derivan contradicciones dentro de nuestro sistema axiomático. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de cómo funciona eso. ¿Ya? Entonces, este ejemplo que vamos a ver ya es un ejemplo más importante, así que le voy a poner teorema. Teorema 1. ¿Sí? Le voy a poner teorema y no proposición porque este ya es un ejemplo importante. ¿Ya? ¿Cuál es la colección de todos los conjuntos? No es un conjunto. La colección de todos los conjuntos no es un conjunto. Para que ustedes se den cuenta de que existen algunas colecciones que no son conjuntos, porque uno pensaría que cualquier colección, por eso es que hay que tener cuidado, porque cuando uno dice, ah, no, es que un conjunto es una colección de objetos con una propiedad. Mentira, hay colecciones que no son conjuntos, por eso es que hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se define y en la que se determinan los objetos con los que se están trabajando. Entonces vamos a demostrar que la colección de todos los conjuntos en realidad no puede ser un conjunto, porque si fuese un conjunto tendríamos una contradicción y se nos iría todo al suelo. ¿Ya? Entonces vamos con la demostración. Bueno,
Como yo quiero demostrar que la colección de todos los conjuntos no es un conjunto, vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que sí es un conjunto. Y vamos a ver a qué contradicción podríamos llegar. ¿Ya? Entonces, supongamos, en busca de una contradicción, que la colección de todos los conjuntos, colección de todos los conjuntos, sí es un conjunto. Sí es un conjunto. ¿Ya? Entonces, como es un conjunto, pongámosle un nombre. ¿Sí? Porque lo vamos a estar usando un montón de veces. Entonces, pongámosle un nombre. ¿Ya? Para que lo podamos referenciar. Supongamos que la colección de todos los conjuntos lo vamos a llamar U. Así como U de universo, digamos, ¿no? Porque como es todos los conjuntos, supongamos que U es la colección de todos los conjuntos. Esta es la colección. O sea, estamos suponiendo que es un conjunto, ¿no? Estamos suponiendo que este es el conjunto de todos los conjuntos. Conjunto de todos los conjuntos. Bueno, vamos a tratar de usar el axioma de comprensión para demostrar que esto no puede ser un conjunto. ¿Ya? Entonces, para el axioma de comprensión necesitamos dos cosas, un conjunto y una propiedad. Bueno, ya tenemos el conjunto, vamos a suponer que es este, y la propiedad que yo voy a escoger, ¿ya? Va a ser, chuta, la propiedad que yo voy a escoger, en este caso va a depender solamente de X, y van a ser todos los X que no pertenecen a X. ¿Sí? Esa es una propiedad bien definida, ¿cierto? No tenemos ningún problema. Tengo un conjunto y tengo una propiedad. Por lo tanto, podemos utilizar el axioma de comprensión para construir el siguiente conjunto. Pongámosle de nombre B, que van a ser todos los X en U, tal que se cumple la propiedad phi de X. O sea, X no pertenece a X. ¿Ya? Es decir, B es el conjunto formado por todos aquellos conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. ¿Se fijan? Son todos los conjuntos X que no pertenecen a sí mismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Como B es un conjunto, fíjense, nosotros sabemos que este conjunto, este B es un conjunto. Yo sé que este es un conjunto por el axioma de comprensión, ¿verdad? Entonces, como U es la colección de todos los conjuntos y B es un conjunto, este B tiene que estar acá, ¿cierto? B es un conjunto, así que B pertenece a U. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué ocurre con B? ¿B pertenece a B o B no pertenece a B? Tiene que ocurrir una de las dos, ¿verdad? Entonces, pongámonos en el caso uno. Supongamos que B pertenece a B. Si B pertenece a B, B tiene que cumplir la propiedad de que no se pertenece a sí mismo. Es decir, si B pertenece a B, entonces B no pertenece a B. Ah, pero es que eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que B pertenezca a B y B no pertenezca a B? Eso no se puede. Es una contradicción. Así que este caso no es posible. Entonces, B pertenece a B, eso no se puede. Bueno, entonces se tiene que cumplir el otro. Necesariamente el otro se tiene que cumplir, ¿verdad? B no se pertenece a B. Ah, pero fíjense qué ocurre. B es un conjunto, así que vive en U, porque U es el conjunto de todos los conjuntos, así que B tiene que estar ahí. Y además B cumple la propiedad de que no se pertenece a sí mismo. O sea, fíjense, B cumple esta propiedad. B pertenece a U y B no pertenece a sí mismo, cumple la propiedad. Por lo tanto, por el axioma de comprensión, B tiene que estar en B. Entonces B tiene que pertenecer a B. Pero otra vez, esto es una contradicción, porque estoy diciendo que B no está en B y al mismo tiempo que B está en B. No es posible. ¿Se fijan? Entonces, en ambos casos se llega a una contradicción. ¿Se fijan? En ambos casos se concluye que yo tengo un conjunto que está en sí mismo y un conjunto que no está en sí mismo. Y eso no puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene la contradicción? ¿De dónde viene todo este problema? El problema viene de suponer que el conjunto de todos los conjuntos es en efecto un conjunto. De ahí viene todo, de ahí viene todo el problema. Entonces, esto no puede ser un conjunto, este U no puede ser un conjunto, no puede ser un conjunto. Porque si fuese un conjunto, tenemos este problema.
tenemos esta contradicción. Entonces, este U no es un conjunto, ¿ok? Ese U no es un conjunto, ¿ok? Entonces, ahí hemos demostrado efectivamente que la colección de todos los conjuntos no es un conjunto. Y fíjense, por eso, fíjense cómo yo uso la palabra colección. Se dan cuenta que para nosotros una colección no es un conjunto, ¿ok? Entonces, la colección de todos los conjuntos no es un conjunto, porque si fuese llegaríamos a este problema, ¿ok? Este razonamiento que acabamos de utilizar aquí en esta demostración es lo que se conoce en general como la paradoja de Russell, ¿sí? La paradoja de Russell es una paradoja súper conocida, que tiene varias formas de entenderla. Está la famosa, hay una forma bien interesante de ver la paradoja de Russell que es con la paradoja del barbero, se llama. Eh, y tiene que ver justo con esto, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Se dan cuenta, la colección de todos los conjuntos no puede ser un conjunto, porque si fuese un conjunto tendríamos este problema. Entonces no es un conjunto, ¿ok? Ahora, ustedes se preguntarán, entonces a lo mejor esta es la única colección que no es un conjunto. No, existen muchas otras colecciones que no son conjuntos, ¿sí? Podemos ver otra. Vamos a ver un segundo ejemplo. Voy a poner teorema 2 y pongo teorema porque estos ejemplos son importantes, no son ejemplos triviales, ¿ya? Para que ustedes vean que realmente hay colecciones que no son conjuntos. Entonces voy a proponer otra colección que no es un conjunto. Algo sencillo, no sé, la colección de todos los conjuntos, la colección de todos los conjuntos em, que tienen como elemento al vacío, como elemento al vacío, no es un conjunto. No es un conjunto, ¿ya? O sea, si ustedes ahora piensan en todos los conjuntos que tienen al vacío, tampoco, eso tampoco resulta ser un conjunto. Entonces la demostración va a ser de la misma manera. Supongamos que sí y lleguemos a una contradicción. Entonces, supongamos en busca de una contradicción que la siguiente colección sí es un conjunto, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, supongamos, en busca de una contradicción que le voy a poner B, que son todos los X, tales que el vacío pertenece a X, es un conjunto, ¿ya? Es un conjunto, ¿ya? Supongamos en busca de una contradicción que la colección de todos los conjuntos X que tienen como elemento al vacío, sí es un conjunto, ¿ya? Y le voy a poner B, esta vez así como media rara, ¿ok? Entonces vamos a demostrar que esto tampoco se puede. ¿Por qué? A ver, sea Z un conjunto cualquiera. Supongamos que Z es un conjunto cualquiera. Estamos de acuerdo que yo, por ejemplo, podría agarrar a ese Z, podría agarrar a phi y podría utilizar el axioma del par para construir el conjunto Z, phi, ¿verdad? Z vacío. Entonces, fíjense que en este caso el vacío pertenece a este conjunto. ¿Se fijan? Por lo tanto, este conjunto tiene que estar aquí en B, porque en B están todos los conjuntos que tienen al vacío. Como este conjunto tiene el vacío, bueno, tiene que estar ahí, necesariamente. Bueno, ahora, fíjense, ¿qué pasa? Como yo estoy suponiendo que este B es un conjunto, le puedo aplicar el axioma de unión. Entonces yo puedo calcular la unión de B. Chuta, la unión de B. Entonces la pregunta es, ¿quién es la unión de B? A ver, ¿qué elementos hay en la unión de B? Fíjense que están dentro de la unión de B tienen que estar todos estos conjuntos. Entonces, dentro de la unión de B tiene que estar el vacío y tienen que estar todos los otros conjuntos. Tienen que estar todos los zetas, todos, 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 porque Z fue un conjunto cualquiera. Es cualquier conjunto, el que a ustedes se les ocurra. Cualquier conjunto que a ustedes se les ocurra lo pueden juntar con el conjunto vacío y armar este conjunto por el axioma del par. Entonces, en la unión va a estar el vacío y van a estar todos los conjuntos Z. Todos, todos los conjuntos Z. Eso significa que la unión de B es en realidad el conjunto de todos los conjuntos, ¿verdad?
Porque está el vacío y todos los otros conjuntos, todos los otros conjuntos. En la unión de B tienen que estar todos los conjuntos, no puede faltar ninguno, porque cualquier conjunto que ustedes quieran, insisto, lo pueden juntar con el vacío para armar este conjunto por axioma del par. Este va a estar aquí en B y en la unión de B va a estar Z. ¿Se fijan? Entonces, la unión de B es el conjunto de todos los conjuntos, pero acabamos de ver recién que el conjunto de todos los conjuntos no existe, ¿verdad? El conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto, ¿verdad? Es una colección. Por lo tanto, tenemos una contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que esta colección B es un conjunto. Por lo tanto, no puede serlo. ¿Sí? Esta colección B no puede ser un conjunto. Y ahí terminamos la demostración. ¿Se fijan? Entonces, ahora si ustedes piensan en la colección de todos los conjuntos que tienen como elemento al vacío, resulta que esa colección tampoco resulta ser un conjunto. No puede ser un conjunto porque si no derivas en contradicciones. ¿Se fijan? Entonces, se van dando cuenta cómo de alguna manera hay en realidad hartos tipos de colecciones que no son conjuntos, o sea, no es una sola. Aquí estoy armando una, pero eventualmente ustedes pueden encontrar muchas más. De hecho, más adelante vamos a hablar de varios otros ejemplos de colecciones que no son conjuntos. ¿Sí? Más adelante vamos a ver otro tipo de colecciones distintas a U y a B que tampoco son conjuntos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora que ya nos estamos dando cuenta de que hay algunas colecciones que sí son conjuntos y algunas colecciones que no son conjuntos, vamos a poner la siguiente convención. ¿Sí? La siguiente convención. Esto es una convención. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí, si phi de x, p es una propiedad para x, es una propiedad para x, entonces la colección, entonces a la colección, voy a poner k, aquí como una k en cursiva. Los voy a anotar así como entre corchetes. Todos los x tales que phi de x, p, ¿ya? Le llamaremos clase, ¿sí? Le llamaremos clase, ¿ya? Entonces, fíjense que cómo es K. Son todos los x que cumplen esta propiedad. Ustedes ya saben que eso no necesariamente es un conjunto porque no sabemos de dónde sacamos los x. Entonces, eso puede ser que no sea un conjunto, ¿ya? Entonces, cuando tengamos algo de ese estilo, eso se va a llamar una clase. ¿Ya? Y dentro de las clases, como ustedes saben, bueno, resulta que, a ver, si ustedes consideran objetos de este estilo, van a ver algunos que sí son conjuntos, obviamente, ¿cierto? Van a ver algunos que sí son conjuntos. Yo, por ejemplo, podría definir todos los x tales que x es mayor que 10. Eso, por ejemplo, si estamos sacando esto de los números naturales, esto sí va a ser un conjunto. Entonces, hay algunas clases que sí son conjuntos, pero hay otras clases que no son conjuntos, como las que vimos recién, como la colección de todos los conjuntos. Por ejemplo, aquí U. ¿Se acuerdan dónde estaba? Acá. Este B que definimos acá, yo lo puedo definir como todos los X tales que X no pertenece a X. Bueno, eso sería una clase, pero esa clase no es un conjunto. ¿Se dan cuenta? Hay algunas que sí son conjuntos y hay otras que no son conjuntos. A las clases que no sean conjuntos le vamos a llamar clase propia. ¿Ya? Una clase propia es una clase que no es un conjunto. Vamos a ponerle clase propia para que así lo podamos diferenciar. ¿Ya? Entonces, insisto, una clase va a ser cualquier colección de este estilo. Hay clases que sí son conjuntos, hay clases que no son conjuntos. Las clases que no son conjuntos le vamos a poner el apellido clase propia, ¿ok? Para que sí la podamos diferenciar bien, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo que teníamos que ver sobre el axioma de comprensión. Obviamente, a lo largo del curso lo vamos a estar usando bastante, vamos a estar viendo sus propiedades, cómo se puede utilizar de mejor manera, vamos a ver un montón de ejemplos, pero esto es como para que ya vayamos viendo cómo funciona. ¿Sí? Entonces hemos introducido el axioma de comprensión, hemos visto algunos ejemplos de cómo se utiliza, lo utilizamos para definir la intersección y vimos algunos ejemplos, ¿verdad?, de colecciones que no son conjuntos. ¿Ya? Entonces con esto ya definimos el concepto de clase y hay clases que son propias y hay clases que no son propias. ¿Ya? Así que con eso vamos finalizando esta sesión y ya nos veríamos en una próxima ocasión. ¿Ok? Voy a terminar el video.